Muchas gracias, muy buenas noches, gracias. Qué bueno que un sábado más estamos aquí. Esto ustedes lo saben, se llama Makini, es un programa que hacemos desde Color Visión para ustedes de la manera siguiente. De lo que se trata esto es de hablar con gente que tengan calidades para contarnos lo que es fundamental para el país. Y resulta que estamos en el año de las exportaciones. Entonces, qué bueno que vamos a hablar con el gerente general de esa institución del Estado dedicada, entre otras cosas, a fomentar, a apoyar las exportaciones. Pero resulta que él, además de doctor en economía, el gerente general del Bandex, Guarocuya Félix es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos que comenzar hablando de exportaciones, vamos a revisar la economía y haremos el esfuerzo por también hablar con el dirigente, miembro de un comité central que el 27 de este mes pues se va a reunir para cosas muy importantes. Bienvenido a Makini, Guarocuya Félix y Pablo. Paniagua. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Cómo está la familia? ¿Todo está...? Muy bien. Todo está en orden hasta el momento y además sábado en la noche creo que está todo el mundo donde tiene que estar. Guarocuya Félix y Paniagua, el Bandex ha sido como una institución sombría, de bajo fondo. Cuando no estaba presa la andaban buscando. Hablemos de cosas buenas que hayan pasado Pablo, en Bandex en los últimos años. Pero fíjate, Pablo, que es el tercer aniversario de Bandex. Ajá. Y por lo tanto, Bandex lo que tiene es una nueva historia. Y por lo tanto, no tiene una historia sombría. Digamos Yo estoy que el punto, hablando de la historia anterior. Digamos que sí, pero es previo a Bandex. Digamos que Bandex tuvo un punto de partida Ajá. que no era el más feliz para reconvertir una institución financiera, pero lo que es la historia propia del Bandex es una historia sumamente positiva, porque es una historia donde se inicia con la reconversión en el año 2015 por mandato de ley. Ajá. Y que nosotros Lo que pasa es que es la reciente historia, pero y el bien, que está oyendo no sabe que yo no hablo de los últimos pero bien, 3 años. pero fíjate que yo hablo de lo que no, tú ocurrió estás hablando de lo que antes no era Bandex. No, eso era Bandex, No, se hicieron unas era transformaciones. Bandex. Digamos que ya no es Bandex y no era Bandex. Digamos que Bandex nace con una nueva historia. Pues si tú quieres te lo cambio y te digo qué sombrío era esa cosa que existía antes de que naciera entonces, el Bandex. Porque si exactamente, comenzamos a hablar de fíjate, las cuentas rojas y las cosas terribles que ocurrieron ahí, se nos daña el programa. Yo quiero conocer lo que ha pasado precisamente con Bandex. Hoy tenemos un Banco Nacional de las Exportaciones. ¿Y qué es eso? Que se ¿Cómo ordena funciona su eso? constitución en el año 2015 mediante una ley. Y a partir del año 2016 comienza un proceso acelerado de transformación para construir un instrumento que se conocería técnicamente como un instrumento de política activa para las exportaciones. ¿Qué quiere decir un instrumento de política activa? Un instrumento que efectivamente de forma, como lo digo, activa, apoya al sector exportador. Por supuesto que constituir y reconvertir un banco no es un proceso que lo puedes hacer en 12 meses. Digamos que nosotros hemos acelerado ese proceso con el apoyo del Ministerio de Hacienda, que es el que representa al Estado en la propiedad de este instrumento, que es un instrumento bancario, es un banco, pero fueron un banco difíciles especializado. los inicios, ¿no? En estos 3 años, esos inicios... Por supuesto que fueron difíciles y hoy podemos demostrar un cambio fundamental con relación al punto de partida. Hoy en día tenemos un banco que ha hecho frente a los compromisos que tenía con ahorrantes en el momento que tuvo que hacerlo, que eran de periodos ya viejos. Y recogió muchísimas deudas. Así es. ¿Han pagado? Religiosamente.
Y digo religiosamente porque tú sabes que es un concepto cuidado, que utilizamos. hay religiones que no son tan buenas como las que uno conocía No, pero antes. tú sabes que cuando estoy hablando de religioso quiero decir que ha pagado a tiempo. No, está bien. Que ha pagado a ¿Cómo tiempo. funciona el Bandex? Porque uno, Digamos tiene, que uno lo que piensa que es el no, Banco es un banco, Popular, el VHD. sí, se regula exactamente, ¿Cómo es eso? exactamente igual que el resto de la banca privada. El ciudadano común puede ir, es para exportadores. ¿Cómo es eso? Explícanos, Ahora por favor. te traduzco exactamente qué es el Bandex como instrumento. Vale. Primero, es un banco que se regula exactamente igual que el resto del sistema financiero. Por lo tanto, no tiene privilegios adicionales a lo que tiene el resto del sistema financiero, y los órganos reguladores hacen exactamente el mismo tipo de regulación para este banco que lo que haría para aquellos bancos que tú acabas de mencionar, incluyendo el Banco de Reserva, que es el otro banco del Estado. Con una diferencia importante, es que este banco es un banco especializado para los exportadores o el ecosistema de exportación. ¿Qué quiere decir el ecosistema de exportación? Imagínate una empresa que le suministra, por ejemplo, cajas a exportadores de bananos, pero no exporta directamente las cajas donde van los bananos, banano orgánico. Esa empresa tiene acceso al crédito porque forma parte de la cadena exportadora del exportador de bananos. O sea, hay que ser exportador o parte de la cadena para tener acceso a los instrumentos financieros que tiene Bandex. Pero también los bancos, como el Banco de Reservas, por ejemplo, no, todos los demás bancos tienen un departamento para eso. Pero yo recuerdo muy bien más que un departamento, Banco de Reserva como ese servicio. Por supuesto, el resto de la banca privada, no todos, pero los grandes bancos tienen un servicio especializado para los exportadores. Y digamos que Bandex viene a complementar lo que hacen el resto de bancos, pero ampliar al mismo tiempo con nuevos instrumentos que no existen en el mercado. ¿Cuáles son esos nuevos instrumentos? Primero, es el único banco, y aquí sí hay una diferencia, a pesar de que se regula exactamente igual que el resto del sistema financiero, que tiene un canal de segundo piso, es decir, es un banco que puede... Espérate. Canal, porque tú dices canal, yo estoy pensando en Color Visión. Sí, o sea, pero digamos, un segundo digamos piso. Que puede colocar recursos a través del resto del sistema financiero. Tú eres exportador o suministra a un exportador, pero tú vives en la provincia de Azua o vives en la provincia de Montecristi. Y por lo tanto ya tienes tradición de trabajar un banco que tiene sucursal en Montecristi o que tiene en Azua. Tú puedes accesar los recursos de Bandex a través del banco tradicional donde tú trabajas, con el que tú trabajas con financiamiento o a través de otro tipo de instrumentos financieros. Y eso le hace que Bandex, en este momento que nosotros estamos hablando, este sábado en la noche, sea el banco con el mayor canal de distribución financiero de toda la República Dominicana, porque el resto del sistema financiero es potencialmente un canal de distribución del Banco Nacional de las Exportaciones. Pero en 3 años. No, desde el momento del nacimiento, digamos que en 3 años, en menos de 3 años. No, pero me refiero, el Bandex está situado ahí donde tú dices. Así es. En pero apenas 36 meses se logró. No, lo sitúa la ley. Okay. Digamos que lo que hemos hecho es desarrollar el mandato de la ley para que Bandex tenga capacidad de poder canalizar esos recursos. Y capitalizar. Sobre todo porque el gobierno ha estado... la ley estaba ahí. Y el gobierno ha estado cumpliendo, digamos, escrupulosamente con el compromiso de capitalización del banco. Fíjate que si nosotros comparamos a Bandex, que no es banco múltiple, con el resto de la banca múltiple, tenemos 18 bancos que tienen esas características. Bandex, comparado, estaba en el lugar 19 cuando son 18 bancos. Y además estábamos en un muy lejano 19 lugar. Hoy en día, Bandex el año pasado cerró en el puesto número 10 por capital. Por capital. Lo que viene a explicar un poco... Por capital pagado. La introducción mía. Por supuesto. O sea, de 19 a 10 en 36 meses, partiendo de cero con una deuda terrible. Así es, cumpliendo todos los compromisos que tenía. Pero vamos a seguir hablando de Bandex porque yo creo que hay notas que la gente quiere saber. Y antes de finalizar, terminaremos potencialmente al cierre de este año en el número 7 por capital, con el resto de la banca múltiple, comparado con el resto de la banca múltiple. Recuerda que no somos banco múltiple, pero comparado, para tener una idea, digamos, de lo que es Bandex con relación al resto del sistema, por capital terminaremos siendo el número 7. Y el mensaje es que se está avanzando y la mejoría... Y que además Bandex eso sustenta es la mejoría. Y que viene apoyando al sector exportador. Vamos a la pausa y retornamos a esta conversación ahora, en esta parte de la entrevista dedicada a la gerencia general del Bandex, porque hay asuntos en el PLDismo que habrá que tocar. Ya regresamos.
Bandes funciona como un banco 100% privado. Pero La diferencia es que el Estado es el principal accionista. Guarocuya Félix, el Bandes es un banco de la exportación, por consiguiente ha de tener y tiene un vínculo con lo internacional, por eso mismo de ser un banco de exportación. ¿Cómo está situado? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Qué tan buenas se han mejorado las relaciones internacionales de un banco de exportación? ¿Cuál es la situación? Y de reciente creación. Porque además, 36 meses. De reciente creación. Fíjate que en diciembre del año pasado, Bandes pasa a formar parte de la Unión de Berna. Y dentro de la Unión de Berna, ahora me explicaré de qué es la Unión de Berna, formamos parte del Club de Praga. ¿Qué quiere decir esto? La Unión de Berna agrupa a las agencias de exportación y o de seguro de crédito a la exportación. En el lenguaje del sector se le llama ECAS. Y Bandes pasó a formar parte con uno de los mayores niveles de votación más altos que ha tenido algún organismo que ha sido admitido desde 1934. Es un organismo que funciona ininterrumpidamente desde 1934. Digamos que es donde se agrupan los bancos, como te reitero. Pero no es la entrada no es automática. Si es una institución del Estado, ya puede entrar. No, porque no es del Estado. Bandes funciona como un banco 100% privado. Pero la diferencia es que el Estado es el principal accionista. Exactamente. Pero y tiene que regirse por la ley de sociedades y por el resto de regulaciones del sistema financiero. Pero no todos los bancos de este tipo pertenecen a Berna, es lo que quiero preguntar. Por supuesto que no. De América. Esto significa entonces organismos de América, reconocimiento de alguna manera. Por supuesto, y además con una votación sumamente alta. Nosotros no entramos directo a la Unión de Berna, sino a un organismo dentro de la Unión de Berna que se conoce como el Club de Praga. ¿Por qué? Porque son las instituciones o organismos que tienen menos madurez, menos experiencia a nivel internacional, adquieren experiencia y luego pasas, digamos, a la mesa grande. Estamos en la mesa más pequeña. Por supuesto, de América solo está organismos de Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Jamaica y República Dominicana. ¿Y por qué ese club tan Es un club muy exclusivo porque establece una serie de criterios para poder entrar que son sumamente restrictivos. Y digamos que nosotros tuvimos la capacidad de poder demostrar que cumplíamos con esos criterios, que tenemos un compromiso firme de adherirnos a las buenas prácticas a nivel internacional de funcionamiento de los bancos que financian las exportaciones. Y eso nos hizo meritorio de la membresía de la Unión de Berna. ¿Cómo funciona? Al mismo tiempo tenemos un acuerdo bilateral con Bancomets, que es el Banco de Comercio Exterior y Turismo de México, que es uno de los principales bancos de comercio exterior de la región. De América Latina es el segundo banco más importante después del BNDES de Brasil, que también financia exportación, no solo se dedica a la exportación, y es uno de los bancos que es un jugador a nivel de las agencias que tiene Canadá o del Exim Bank de Estados Unidos. Digamos que quien nos ha estado dando soporte técnico de manera muy significativa durante los últimos 15 meses ha sido este Banco de Comercio Exterior y Turismo de México. ¿Y cómo funciona? O sea, yo soy un exportador, yo produzco aguacate, quiero exportar aguacates. Yo puedo ir como exportador, hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es. Y además es un servicio el bastante proceso, personalizado. ¿qué tan ágil está? No hay un lío de permisología. Depende de la característica del crédito que tú demandes o del tipo de instrumentos de apoyo que necesites, porque piensa que por lo regular, cuando hablamos de banco, pensamos automáticamente en el ahorro o en el crédito, pero nosotros estamos desarrollando nuevos instrumentos que no existen en el mercado para apoyar al resto del sistema financiero de forma directa o a través de la banca o a través del resto de la banca. Por ejemplo, lo que sería el seguro de riesgo por acceso a mercado. Sería una especie de seguro de crédito a la exportación. Estamos trabajando muy aceleradamente con la plataforma de factoring. Hay que decir que somos miembros desde hace ya unos 90 días de la principal plataforma a nivel mundial de factoring. Y factoring derivados, porque también hay otros productos que se derivan del factoring. Al mismo tiempo estamos trabajando también, y lo tenemos en carpeta, todo el tema de garantías. Por lo tanto, hay una serie de productos financieros que no existen en nuestro mercado y que eso solo nos daría un programa muy específico sobre este tipo de instrumentos que no son de uso común en República Dominicana. Lo que quiere decir que, como decía el poeta, el futuro es nuestro, en el sentido de que todo parece indicar que a partir de esos nuevos instrumentos y con el camino que lleva, pues va a ser de gran ayuda
para el Ya está sector, siendo- importante sector Ya está haciendo, exportador. ya está haciendo, ¿Y Pablo. cómo va a terminar para Fíjate. terminar con el Bandex? Ya estamos en octubre 6, se queda, bueno, noviembre, diciembre. Nosotros esperamos, Sí, y ¿cómo lo va a diré ser? técnicamente Sí, y luego sí. lo ¿Cómo va a traducimos. terminar el Digamos Bandex que el este año? banco espera terminar este año con un balance limpio. Un balance limpio quiere decir terminar con números azules. Exacto. Y por lo tanto, esto va a facilitar la posibilidad de Bandes de nuevas captaciones a través de instrumentos diferentes que son los certificados de depósitos tradicionales. Bandes tiene una vocación de emitir títulos a mediano o largo plazo para calzar sus operaciones también en ese mediano o largo plazo. Y Bandes está situándose, digamos, en su balance de cierre de año en una posición que le permita estar robusto para poder accesar a los mercados de capitales locales o internacionales para poder colocar recursos al sector exportador o bien a través de la banca o bien directamente a través del propio banco. Esto implica un diálogo con algunas agencias multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo, con el cual tenemos una cooperación técnica en el desarrollo de los nuevos productos que nos permitirá poder canalizar recursos de esta multilateral, lo mismo que de otras multilaterales. Por lo tanto, lo que esperamos es un cierre muy positivo para Bandes este año, porque habremos dejado muchos de los lastres heredados de la anterior, digamos, institución financiera que Bandes en alguna medida y en gran medida sustituye. Eso es un acierto de la administración del presidente Medina. Y no lo digo solo porque haya formado parte de esta administración o porque forme parte de esta administración, sino porque haciendo un reconocimiento a la verdad, es un banco que existe por un compromiso que asumió el presidente con el sector privado y que además está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero también estuvo de manera importante en el programa de gobierno del presidente. Aunque hay una querella personal y de mucha gente, imaginó, con el presidente Medina porque eligió a un buen técnico y a un hombre de unas credenciales, porque tú tienes una hoja de servicio impresionante, yo estuve haciendo mi tarea, pero perdió a uno de los mejores y principales voceros, porque yo he hecho en falta nuestras conversaciones para analizar la economía pura y dura, y tú me imagino que ya después que estás de banquero con Simón Lizardo, Manuel Grullón, Molina Checa, estos ya banqueros, pues ya vienes menos a los medios y hablas de estas cosas. Esa es una queja al presidente. Yo diría que soy más modesto, diría que frente a los banqueros que tú has mencionado, intento ser un buen aprendiz de banquero. Pero bueno, tenemos que irnos a una pausa. Cuando retornemos, pasemos balance a la política interna, al Partido de la Liberación Dominicana, porque resulta que el señor gerente general del Bandex es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. De eso vamos a hablar después de la pausa. Pero si hay una parte importante del partido que está pensando así, es un error. Porque no podemos dar por dado de que el hecho de que hayamos ganado en el pasado puede repetirse exactamente en el futuro. Continuamos. Guarocuya Félix, señor miembro del Comité Central del PLD. ¿Cómo se ve el PLD? ¿Cómo ves tú al momento actual del PLD? Fíjate, Pablo, yo creo que es una pregunta muy abierta, porque ¿cómo tú ves a una organización como el PLD puede... Como partido gobernante, sí, puede sus verse posibilidades desde... para el 2020, porque ya está muertecito de éxito, ahito de ganar siempre el PLD, uno lo ve como sí, que ya... pero el PLD no puede dar por dado, ni damos por dado de que las próximas elecciones las vamos a ganar porque hemos ganado en el pasado. Parecería, porque van por la vida. Y si lo hacemos así. sería un gran error, Pablo, porque cada 4 años tenemos que validarnos con los ciudadanos. Y eso implica hacer un esfuerzo de credibilidad como organización política. ¿Y de qué más? Un esfuerzo de honestidad. Yo creo que eso implica que tenemos que apostar mucho más fuerte por un régimen de consecuencias en todos los sentidos, un régimen de consecuencias tanto a la interna de la organización política como desde el Estado. Y ese régimen de consecuencias, fíjate que no te hablo de sanciones, te hablo de consecuencias que va más allá de una sanción que puede ser una sanción jurídica frente a un hecho delictivo demostrado en justicia y que la justicia entonces tendría que juzgar y establecer la sanción correspondiente. Cuando hablo de régimen de consecuencias, te estoy hablando de consecuencias éticas y consecuencias morales sobre todo. Es decir, donde la sociedad y los partidos políticos aquí tenemos un rol importante. Y el PLD, que ha tenido
una larga experiencia de administración de la cosa pública. Pues ha llamado la atención público. cómo el PLD pasó de un extremo al otro, de ser un partido que se le acusaba de logia, de una disciplina terrible, una formalidad. El partido no podía, 30 años no podía mantener digamos, el nivel de pequeño grupo. De endogamia que tenía. Exacto. Porque es un partido muy endogámico y en cierta forma lo sigue siendo. Lo sigue siendo sobre todo a medida que tú vas subiendo en la escala de dirección. Tiene que ser un partido mucho más abierto. Yo creo que en ese sentido necesitaba evolucionar. Probablemente una evolución que podemos discutirla si en un sentido o en otro, pero una evolución donde tiene que reflejar las demandas de la sociedad. No solo el partido, y cuando el PLD se crea pensamos en los partidos como actores fundamentales de los procesos políticos. Sí. Hoy en día el actor fundamental de los procesos políticos es la ciudadanía y los partidos lo que tenemos que tener la capacidad de poder canalizar las demandas de la ciudadanía, demandas incluso que no estaban en la agenda de hace 30 años. Hace 30 años discutíamos temas de libertades básicas como libertad de expresión, libertad de circulación, libertad de ejercer el voto. Hoy en día estamos hablando de otros temas de agenda, estamos hablando de temas de agenda que tienen que ver más con la libertad de los individuos. Sí. Importante, por ejemplo, o preferencias que se tienen como el tema ambiental, que es un tema fundamental para la supervivencia del planeta, y nosotros como parte del planeta, esta isla, es un tema que tenemos que tener muy presente, y que yo te diría que no es verdad que nosotros tengamos la mejor medalla, digamos, ganada en temas de esa naturaleza. Yo creo que es un tema que tenemos que visibilizar y poner en una agenda pública fuerte. Ahora, dicho esto, que lo hemos dicho más como una reflexión general, ¿cómo eso impacta al partido hoy en día? Sí. Bueno, el partido, vistas las elecciones del próximo año, se enfrenta a varios retos. El primer reto es poder escoger, digamos, de forma organizada, cuáles son sus potenciales candidatos en ese proceso electoral, no solo a la presidencia de la República, a la vicepresidencia, sino también al Congreso y a los municipios. Y además nos enfrentamos a un reto nuevo, no solo ya interno de escoger los candidatos, sino a un reto de elecciones que se separan de forma diferente a como teníamos separadas las anteriores elecciones a partir de la reforma constitucional del 2010. Tendremos en febrero las elecciones a los municipios, alcaldías y municipios, y luego tendremos en mayo las elecciones presidenciales nacionales, más las elecciones a los representantes al Congreso Nacional. Sí. Entonces, esos son retos importantes que tiene el partido. En lo inmediato, y yo supongo que es tu preocupación en este momento, puede parecer que nosotros estemos en una situación de mucho desacuerdo entre las dos grandes familias que tiene el partido. Hay como un aloque full, como que yo estoy arriba, entonces yo. Y yo te diría, Pablo, que. Y nada es más difícil que argumentar contra el éxito. Entonces a uno le dan un frenón cada vez que uno quiere fíjate criticar que alguna cosa. Si hay una pero si hay una parte importante del partido que está pensando así, es un error. Porque no podemos dar por dado de que el hecho de que hayamos ganado en el pasado puede repetirse exactamente en el futuro. Bueno, hay señales. Y eso nos obliga, Pablo, a tener una mayor capacidad de diálogo interno y administrar adecuadamente los conflictos. Lo que pasa es que hay señales. Ahora, en un partido democrático es normal que haya diferentes familias y que puedan enfrentarse. A mí me gustaría que fuera más sobre base programática o sobre base de determinadas ideas de cómo vemos la sociedad, y no en tanto que yo voy a ser candidato o qué tanta posición yo puedo ocupar. Mira a ver si el asunto es tan serio que una persona como Guarocuya Félix, que sería un elemento de renovación en el PLD, porque tú nunca has desempeñado cargos electivos. Ha sido función viceministro, superintendente, impuestos internos, ahora Bandex, pero no. Y como tú hay mucha gente, tú tienes unos minutos hablando del PLD y todavía tú, que serías una persona parte de eso que necesita hacer el PLD, no hemos mencionado el concepto renovación, porque el PLD es una maquinaria que produce presidentes, pero resulta que solamente produce Toyota Prado y Toyota Camry. Y ahora son dos modelos de... son Toyota, y tenemos que producir, son dos y tenemos que producir Toyota Yaris y tenemos que producir Toyota Prius, y sobre todo el Prius, utilizando la analogía de los carros y de una marca. Te digo el Prius porque el Prius es híbrido, y cuando digo es híbrido es respetuoso con el medio ambiente,
pero al mismo tiempo tiene mayor eficiencia y es una renovación tecnológica con relación a la oferta de carros que tiene este fabricante. O la Toyota Highlander, que es la mía, que puede ser, tiene un Highlander, torque muy bueno y puede ser más eficiente que la Prado y la Land Cruiser, que es muy grande. Por supuesto. Entonces, utilizando la misma analogía, yo creo que tenemos que situarnos más en el Toyota Prius en este momento que cualquier otro modelo, porque eso sí implicaría renovación del punto de vista, vuelvo y reitero, de la analogía, una renovación tecnológica que hace este fabricante. En nuestro caso sería una renovación del liderazgo político. Y en el caso del Comité Central, ¿se habla de renovación? Porque yo sé que la gente del Comité Político está muy acomodado en su puesto. Ellos son los dueños del sartén por el mango y el mango también. Digamos que de manera aislada, muchos miembros del Comité Central, y no de manera colectiva, sino de manera aislada, en pequeños grupos, por supuesto que es una preocupación constante de una parte importante de la dirigencia del partido, y que se refleja en el Comité Central, pero no solo en el Comité Central, Pablo, se refleja en el liderazgo territorial. Y te digo porque he estado en contacto en los últimos meses con parte del liderazgo territorial, por ejemplo, en el Distrito Nacional, y me tocó coordinar en las pasadas elecciones en la provincia de Azua, y me ha tocado en otras provincias en proceso anterior, y por lo tanto es una preocupación que efectivamente la militancia de base y la dirección territorial manifiesta. Te la puede manifestar de diferentes formas, pero a fin de cuentas sí hay una preocupación por la renovación. Por eso te digo que no podemos dar como dado del hecho de que por haber ganado elecciones en procesos anteriores, automáticamente nosotros vamos a ganar las elecciones. ¿Qué va a pasar el 27? Que habrá reunión, se reúnen muy poco. A ver, reunión del Comité Central. ¿Es la agenda cerrada a lo de las primarias? ¿O se podrán tratar otros temas? Tratarán otros temas, sin embargo, no obstante, pienso que probablemente de cara a la opinión pública el tema más importante sea el tema de las primarias, de si serán abiertas o cerradas. Y el partido tendrá que establecer la modalidad de elección para escoger sus candidatos en los próximos procesos electorales. Fíjate que no es un único proceso electoral, los próximos procesos electorales a los que nosotros tendremos que abocar. Recuerda que tenemos primero un reto interno de candidaturas internas y luego esas candidaturas presentarlas a la sociedad. Pero sí es importante, sí es posible que haya otros temas en la agenda, porque lo de las primarias es un clavo pasado. Tiene que por haber el 70-30. Hay un sector que tiene una notable mayoría en el Comité Central, entonces ahí no habrá mucho misterio. Yo digo, habrá otros puntos. Porque, por ejemplo, habrá otros temas fue de la disciplina del PLD? Precisamente, tenemos que ratificar la propuesta que del Comité Político, ratificar o no, es decir, tendremos que conocer la sustitución de secretarios como el secretario de organización y el secretario de finanzas del partido. Eso se puede decidir en el Comité Central. Es el Comité Central quien tiene que decidirlo. Pues entonces vamos. Entonces son temas de agenda. O sea, esos dos casi con toda seguridad son temas de agenda. Por lo tanto, es verdad que nos hemos concentrado desde el punto de vista de cara a la opinión pública y los medios de comunicación sobre el tema solo del sistema de elección interna de las candidaturas, pero no le hemos puesto mayor atención a otros temas que también son importantes para el funcionamiento orgánico del partido. Vamos a una pausa. Cuando retornemos hay pregunta capicúa para este doctor en economía, gerente general de Bandes y miembro del Comité Central del PLD. Es lo que se llama una pregunta capicúa. Ya regresamos. Pero Cuya, yo tengo una frase que repito mucho. Perdóname, que nos reímos en el intermedio. Lo que pasa es que algún día haremos un programa solo de los intermedios, ¿cierto? Exactamente. Cuántas cosas se comentan. No, pero yo tengo una frase que a los dirigentes del PLD siempre insisto en esto de que si el que está quiere seguir y el que estuvo quiere volver, los dos se irán, pero a la oposición. O sea, hay una línea, y por eso mi crítica de los Toyota, de que solamente Land Cruiser y Prado,
y se olvidan de la Highlander tan buena que... Y fíjate que tú defiendes la Highlander y yo defiendo el Prius, ¿no? Pero pues cada quien, ¿verdad? No, bien, porque es un tema generacional, ¿no? Generacional. Pero a donde quiero llevarte, ¿qué te parece a ti esta situación de los dos grandes líderes que tienen los mejores tiempos pasaron en términos de que ya uno no los ve con esa diferencia política, pero había esa cercanía? Por más sonrisa y buenas fotos que se tomen en la reunión del comité político, uno sabe que hay problemas. ¿Qué alternativa ve Guarocuya Félix a esta trampa del PLD de dos grandes que uno quiere volver y el otro que sí que no, pero no lo pido mucho, pero si me lo da... Lo voy a decir de manera muy elegante, pero podemos luego decirlo de otra forma. Sí, sí. Pienso que la mejor manera de administrar el conflicto que puede potencialmente generar un enfrentamiento, digamos, entre las dos familias grandes del partido o entre los jugadores de las ligas mayores. Yo digo jugadores de ligas mayores y ligas menores al interior del partido. Sí, los AAA. De los AAA, de las ligas mayores. Creo que ese es el reto que nosotros tenemos, Pablo, como organización política, de administrar adecuadamente los conflictos. Los conflictos son normales en las organizaciones humanas y en las organizaciones políticas. No, y ya ustedes están a nivel de en las redes, miembros importantes del PLD mandándose a freír espárragos en las redes. Por supuesto, y eso no debe tolerarse. Y eso debe de sancionarse. Fíjate, no solo la sanción que corresponda desde el punto de vista de la organización política, sino desde el punto de vista de las consecuencias que tiene eso para el funcionamiento de la organización política. Y el respeto que debe tiene generar que generar una institución política. No, el respeto que debe darse primero al interior, entre la dinámica que los militantes y los miembros de una organización política se deben a sí mismos. Pero además que un general del ejército uno le supone cierto comportamiento. Y más allá de las diferencias que naturalmente, y es sano que incluso se tengan. Pero entonces ese es el reto. ¿Está ocurriendo Guarocuya Félix? Bien, el problema está ahí. Pero ese es el reto y probablemente, no lo sé, si ese será el 27 ya hubo un empate técnico, ya Abinader está en el club de los tres. Bien, pero por eso te decía, y David empujando y Hipólito por este lado. Ya. Pero Pablo, por eso mismo decía que nosotros no podemos dar por dado. Sí. No podemos asumir que porque hemos ganado procesos en el pasado, necesariamente vamos a ganar lo siguiente en el futuro. Eso va a depender de lo que nosotros hagamos hoy. El futuro no se prevé, Pablo. El futuro se construye. Y se construye sobre bases firmes cuando tú das un paso en el sentido correcto cada día. Y cuando la ciudadanía ve que los pasos que tú estás dando son pasos creíbles. Porque si el ciudadano no se lo cree, no te va a validar electoralmente, Pablo. Y ese es el reto que nosotros tenemos. ¿Cuáles son? ¿Cómo descomponemos esos retos? Tener un buen sistema de elección interna para los candidatos a los próximos procesos electorales, que no deje ninguna duda de cómo fueron electos. Pero si no hay disciplina ni siquiera para que se dejen de estar matándose en las redes sociales, pero yo no quiero imaginarme esa primaria del PLD. Pero el proceso tiene que contemplar las sanciones a faltas de las disciplinas luego de que asumamos compromisos institucionales de cómo comportarnos en el proceso interno. Va una cosa acompañada con la otra. O sea, pero ¿cómo tú ves? Tiene que haber premio castigo. ¿Tú ves a un Leonel Fernández compitiendo? Danilo Medina podría modificar la Constitución. El caso ahí estaría Domínguez Brito. Yo te digo que el futuro no se prevé, el futuro se construye. Y probablemente después del día 27 tú me invitas un par de meses más a tu programa y creo que tendremos mucho más elementos de juicio para nosotros poder valorar adecuadamente cuál va a ser el comportamiento de cara a las próximas elecciones o de cara al buen funcionamiento de la organización política, que para mí es previo a que nosotros vayamos a elecciones. El buen funcionamiento es lo que nos va a permitir a nosotros ir a las elecciones adecuadamente. Además, ir de forma creíble a la ciudadanía. Con una oferta electoral que yo creo que tiene que reflejar lo que es la demanda de las personas. Este país ha cambiado mucho, Pablo. Bueno, díselo a tu partido, el 27 en la reunión, Pablo, toma la palabra y dile, cambió. Claro, es que ha cambiado. Cambió demográficamente. Cambió la estructura de edad de la sociedad en los últimos 14 años. El 43% de los que votan tienen 40 o menos. Claro. Se lo dejo de tarea ahí. Claro. Si ellos, si y por lo tanto, y las demandas de la sociedad son otras. Entonces, si el partido no es capaz, o una organización política, de reflejar eso adecuadamente, no garantiza continuar
adecuadamente, digamos, de manera exitosa en un proceso. Pero tú comenzaste electoral. hablando de algo que es un concepto que me parece fundamental, el asunto del régimen de consecuencias. La ausencia de un régimen de consecuencias está acabando con este país, en sentido Claro, y el general. régimen de consecuencias Pero tiene que el comenzar PLD en las no está, organizaciones políticas. pero el PLD no está exento de eso, sobre todo porque es el gran hándicap, yo lo he dicho 200 no solo veces. no está exento, Pablo. El PLD, la Nosotros sombra debemos- mayor del PLD es la no aplicación de un régimen de consecuencias. Ahora, Tiene sombras y luces, pero esa Pablo, es la sombra y te mayor. voy a decir, no es qué hacer? únicamente responsabilidad del PLD. Nosotros tenemos en este momento la mayor responsabilidad dentro de todas las organizaciones políticas, porque tenemos la administración del Estado. Y por lo tanto no podemos rehuir esa responsabilidad, en lo bueno y en lo malo. Ahora es una responsabilidad de todas las organizaciones políticas tener régimen de consecuencias. Y Sí, por pero eso el comité político y por estará a la eso altura de las circunstancias y el comité central de entender que el PLD, muerto de éxito, va mal. No tengo dudas, Pablo, de que tendremos que hacer las rectificaciones y los arreglos correspondientes para corregir el rumbo en aquellos aspectos que haya que corregirlo. Porque de seguir el rumbo sin régimen de consecuencias, como tú has dicho, o de seguir el rumbo donde el partido se cree que es un actor en sí mismo, obviando una parte importante de la sociedad, no vamos a ser validados en próximos procesos electorales. Guarocuya, Félix y Paniagua, tú eres un hombre de una hoja de vida ejemplar, de un gran ejercicio como servidor público, nunca mejor dicho esto de servidor público, uno te conoce hace muchísimos años y lo voy a confesar aquí en confianza ya en el programa porque me sentí muy bien en un almuerzo con un empresario altísimo, de los grandes empresarios de este país. Estábamos hablando de economía y cayó el nombre de Guarocuya Félix y de otro señor que no voy a mencionar aquí. Y el señor detuvo la conversación y me dijo, mira Pablo, eso es lo que se llama dos funcionarios públicos, son servidores públicos. Esa gente le gusta, incluso tuvo una indiscreción conmigo, que por eso no puedo mencionar nombres aquí. Me dijo, yo hace mucho que le dije, dejen eso y vengan a trabajar con mi empresa y díganme cuánto ustedes ganan, que yo lo voy a pagar el doble. Bueno, entonces ese amigo lo que decía era que ustedes eran un ejemplo de entrega, pero además que él le veía a ustedes como que son gente que no se ven de vicepresidente de un banco privado, sino que es como servidor público. Hice esta introducción porque el tiempo va pasando, hay una experiencia, viene un proceso electoral. ¿No ha pensado Guarocuya Félix en competir, en buena lid, por supuesto, en su partido por una candidatura, algún puesto electivo? No sé cuál sería, pero digamos, Pablo, yo creo ¿se ha pensado sí, en Pablo, eso? Sí, Pablo, y pienso que el siguiente paso que debo dar es un paso donde pueda la ciudadanía validarme. Porque hasta ahora la validación que he tenido es como tú has dicho, desde el servicio público, pero desde una función en el ámbito ejecutivo. ¿Tú nunca has sido candidato a nada? Sí, sí, claro, candidato al comité central de mi partido internamente. No, en el año 94 yo estaba... ¿Y tú habías nacido ya? Sí, tenía 26 años. En el 94, en las elecciones 94, fui propuesto, no llegó a concretarse, yo estaba pensando irme a estudiar. Fui propuesto como candidato a senador en ese momento por la provincia de Azua, que es mi provincia, la provincia de la cual soy originario, aunque no ejerzo allí como la militancia partidaria desde... Sí, pero eso fue una idea. Pero quiere decir que nunca he sido sometido a un proceso electoral. Quiere decir, porque salvo el proceso electoral interno al comité. Porque me imagino que esto te lo habrán dicho otras personas. De hecho, cuestionamiento hay amigos y amigas que permanentemente me están diciendo, Guarocuya, pero ¿por qué no te arriesgas? ¿Por qué no asumes esto? ¿Por qué no asumes lo otro? Es verdad que no inspira mucho. No, yo creo que sí, yo creo que tiene que inspirar, Pablo, porque precisamente los retos son esos, ¿no? Los retos es poder contribuir a un cambio real de la forma de hacer política. Y yo creo que tenemos que cambiar la forma y el contenido de hacer política. Que no inspira. Yo creo que no solo me va a responder que es desde dentro, que se mejora, es verdad. Ahora, como dice aquel cosa de, es duro, compañero. Sí, pero te voy a decir, es duro. Yo creo que una frase de Hannah Arendt que a mí me marcó mucho muy joven.
Hannah Arendt es una filósofa Sí, alemana. La del totalitarismo. Sí, Tiene la que ha cosas escrito muchos fundamentales. ensayos sobre el totalitarismo y sobre todo que dio seguimiento, ¿te acuerdas? Adolf Eichmann, aquel nazi Lo de, que fue juzgado Israel. en Israel, que fue llevado desde Argentina hasta Israel para ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad, que es uno de los primeros juicios sobre lesa humanidad. A ver la frase de la señora Arendt. Los malos ganan cuando los buenos se cruzan de brazos. Yo no me creo bueno. Pero yo sabía que me ibas a salir con una de esas. Pero sí creo que es posible aportar a mejorar la calidad del hacer político, pero sobre todo la calidad de las políticas. Porque nos hemos centrado, Pablo, en una discusión de muy corto plazo en unos temas que muchas veces no son los relevantes para cambiar la calidad de vida de las personas. Tú sabes que antes decíamos patria o muerte, venceremos, Pero, patria libre o morir. Ahora el PLD lo que hay que decirle es renovación o muerte. No se mueran de éxito, pónganse lo suyo, que Abinader está subiendo, David Collado está creciendo. Estoy totalmente de acuerdo papá contigo, es papá. y creo que tendremos como organización la capacidad de poder hacer una oferta en el próximo torneo electoral que sea muy coherente con las demandas que tiene la sociedad. Bueno, yo quiero que hagas el compromiso que cuando te decidas a luchar, a competir en buena lid por tal o cual posición electiva, no dentro del partido, hacia afuera, ¿no? Vendrás aquí para que hagamos un programa. No vamos a hablar de Bandech con tu permiso. No vamos a hablar de política. Ya vamos a hablar de política con P grande, Pablo. El señor gerente general del Bandech nos ha acompañado, pero también nos acompañó el miembro del Comité Central del todopoderoso, terrible Partido de la Liberación Dominicana, don Guarocuya Félix y Paniagua. No hay un segundo más. Muchísimas gracias por su generosa compañía. Muy buenas noches. Bueno.